el mensaje que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes es llamados para cosas buenas. Llamados para cosas buenas. Míralo a tu hermano y decirle, el Señor te llamó a cosas buenas. Dios a cada uno de nosotros nos llamó para cosas buenas. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes para iniciar es la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Quiero leer también la misma palabra en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto a Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos habla de que hemos sido llamados para cosas buenas y que tú eres, Señor amado, el que nos va a guiar y encaminar para poder, Señor, llevar adelante todo propósito de bondad que has preparado para nuestras vidas. Te exaltamos y te bendecimos, que tu Espíritu Santo nos ministre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Simplemente quiero compartir con ustedes que a todos el Señor nos llamó y nos convocó para muchas cosas, ¿no? Todos tenemos un llamado de parte del Señor. Si estás en este lugar es porque Dios te ha llamado para algo. Hay una propaganda, ¿no?, que está saliendo ahora en la televisión, que aparece el técnico de la selección y empieza a llamar, ¿no? ¿Cuántos la vieron? Y llama a uno en una fábrica y a una maestra de escuela y dice, el país te necesita, ¿no? Bueno, a mí no me llamaron todavía, ¿no?, para jugar esta noche, pero cada uno de nosotros tenemos que saber que hemos en algún momento de nuestras vidas recibido un llamado especial, no del técnico de la selección, sino del Señor, sino de aquel que dice la Biblia que nos llamó con un llamamiento santo, que nos convocó, que en algún momento Él pensó en nosotros, aún antes de la fundación del mundo, y nos llamó a cosas buenas. Eso dice la palabra del Señor. Hay un llamado para nuestras vidas a cosas buenas. Ustedes saben que la palabra llamado es usada varias veces en la Biblia y viene de una palabra griega que se llama kletos. Y esa palabra tiene dos significados o derivaciones, que es, en primer lugar, ser invitados a algo, ¿no? Una invitación que Dios nos hace. Una invitación quizás a un banquete, una invitación a participar de algo, ¿no? Cuando usted lo invitan, usted se pone contento, ¿no? Porque lo invitan, no sé, a un cumpleaños, una fiesta, a un evento. Bueno, la palabra llamado se relaciona en primer lugar con una invitación a participar de algo, con una invitación a gozar de algo, pero también significa una convocatoria a realizar una tarea, ¿no? Dios nos invita a cosas que Él quiere que nosotros disfrutemos, pero también nos convoca a tareas que Él quiere que nosotros realicemos, que nosotros pongamos por obra. Y todo eso
Es el significado de la palabra llamado, que aparece varias veces en la palabra del Señor. Y quizás alguno de ustedes esté pensando, ¿no? Y pasa el tiempo, y pasan los años, y pasan los meses, tratando de descifrar, no, pero yo no tengo idea que el Señor me llamó. Yo no sé para qué el Señor me llamó. La verdad no sé si Dios me llamó para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Y muchos hijos de Dios o creyentes se pasan vidas enteras, ¿no? Tratando de descifrar el llamado del Señor, ¿no? Como si fuera un misterio oculto que uno tiene que pasar años tratando de descubrirlo. Y muchos hijos de Dios se quedan ahí quietos, estáticos, pasivos, solamente porque no les ha amanecido la luz o no han entendido que los llamados del Señor están ya explicados para nosotros desde el momento en que podemos acceder a su palabra. Gracias. Desde el momento en que nosotros podemos leer la Biblia, podemos ver cuáles son los llamados que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Es cierto que Dios tiene llamados específicos con vos? Sí, es cierto. ¿Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros? Sí. ¿Es cierto que hay cosas que Dios quiere para tu vida o en las que Dios te quiere usar que todavía no las conoces? Sí, es cierto. Pero hay muchos llamados de Dios que Dios ya nos dijo, que Dios ya nos estableció aquí en su palabra, que Dios ya nos los declaró y que nosotros simplemente tenemos que tomarlos, tenemos que aplicarlos y tenemos que ponerlos por obra. Entonces el desafío en esta mañana es: no te preocupes tanto por el llamado que todavía no conoces. No te enrosques en la duda de aquello que todavía no sabes, de aquello que todavía Dios no te mostró, porque eso a su tiempo va a llegar. Sino más bien enfoquémonos en los llamados que Dios ya nos mostró, en aquellas convocatorias que Dios ya nos hizo y que nosotros hoy, a partir de este momento, ya podemos poner por obra. Decirle que está al lado tuyo, vivamos un evangelio práctico, un evangelio que funcione, un evangelio que tenga resultados. ¿Cómo puede ser que el Señor me haya llamado? Bueno, la palabra del Señor, podemos leer algunos pasajes, dice que tenemos varios llamados de Dios, varias invitaciones y varias convocatorias de Dios. Y escuchadlo bien porque estas son palabras de Dios para tu vida en esta mañana. Romanos 1:6 dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Vos fuiste llamado a ser propiedad de Dios, a ser propiedad del Señor Jesús. Eso quiere decir que fuiste llamado a que Jesús controle y reine tu vida. Controle y reine tus pensamientos, tu corazón, tus decisiones, tus planes, tus proyectos, todas las áreas. Cuando nosotros oramos a Jesús, ¿cómo le decimos? Señor Jesús, ¿o no? ¿Cuántos oran así? Amén. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con ese llamado de que Él sea verdaderamente nuestro Señor? ¿De que Él verdaderamente sea el que decida en nuestras vidas? ¿De que todas nuestras decisiones pasen por el filtro de la palabra del Señor y que Él verdaderamente sea el que gobierne? ¿O queremos ser nuestros propios dueños, ¿no? A veces confundimos los roles y en vez de creernos que somos siervos, nos creemos que somos señores, ¿no? Cuando el Señor es justamente el Señor Jesús. No, pero yo sé que Jesús es el Señor. Sí, pero en el momento en que nosotros pensamos que Dios está ahí a disposición para cualquier cosa que nosotros le demandamos que nos haga, de que Dios corre atrás nuestro para solucionar cualquiera de nuestros inconvenientes en el momento en que nosotros se lo pedimos y cuando nosotros lo queremos, nos estamos poniendo nosotros en el lugar del Señor. Cuando en realidad
La vida cristiana no pasa por eso. La vida cristiana no es Dios corriendo atrás de nosotros a nuestra disposición, sino que la vida cristiana es nosotros rendidos a los pies del Señor, a su disposición. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Fuimos llamados a varias cosas, hermanos. Dice la Biblia en Romanos, ahí nomás, 1:7, fuimos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. No, pero yo no tengo ningún llamado del Señor. No, sí. Dios te llamó a ser santo. Decirle a tu hermano, ¿cómo vas con ese llamado? ¿Lo atendiste o lo dejaste en visto al Señor en ese llamado? Porque fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a que cada uno de nosotros, en el sentido original de la palabra, se pueda apartar de todo aquello que contamina su vida espiritual. Y cada día es una oportunidad para cumplir ese llamado del Señor, de poder apartarnos de todo aquello que nos contamina, de decidir como Daniel en su corazón, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios no nos llamó a amoldarnos o adaptarnos a este mundo. Dios no nos llamó a adaptarte en este mundo. Dios te llamó a iluminar en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que nosotros somos la luz de este mundo. Por lo tanto, Dios no te llamó a encajar, sino a iluminar. Porque si vos querés encajar en un lugar lleno de oscuridad, te vas a mantener oscuro. Y en un lugar lleno de luz, como este, porque todos estamos acá encendidos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y en un lugar lleno de luz, bueno, ahí sí, ¿no? Prendés la lamparita del Evangelio. Pero Dios no te llamó a encajar, Dios te llamó a iluminar. Por lo tanto, el llamado al que nos convoca el Señor en esta mañana, en esto de ser santos, es que nosotros podamos mantener esa luz, ese fuego, esa pureza, esa santidad en cualquier contexto. Porque a veces nosotros le echamos la culpa al contexto, ¿no? No, pero en mi casa usted no sabe lo que pasa, ¿no? Todos dicen malas palabras, y yo también. Y bueno, pero el contexto no tiene que a vos determinarte o condicionarte, porque Dios es más fuerte que tu contexto o que tu alrededor. Dios es mucho más fuerte que tu situación. Dios es mucho, pero mucho más poderoso de lo que te rodea. Porque dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados a varias cosas, hermanos. También dice la palabra del Señor, voy leyendo los versículos, que a los que aman a Dios, Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados a un propósito de Dios, un propósito grandioso para cada una de nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otro llamado de Dios, otro llamado importante para nuestras vidas, que es ser formados a la imagen de Jesucristo. No sé si alguno sigue pensando que no tiene un llamado de Dios, porque la Biblia nos dice que fuimos llamados a ser como Jesús. Te hago una pregunta, ¿qué llamado puede ser más importante que ese? Llamado a imitar a Jesús. Llamado a ser como Jesús. Y a veces uno se queda sentado diciendo, y Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Dios te llamó a ser como Jesús. ¿Cómo estás con ese llamado? ¿En cuánto estás imitando a Cristo? ¿En cuánto estás buscando que tu caminar, tu hablar, tu sentir, tus relaciones se parezcan a las de Jesús? ¿A cuánto le falta? Amén, a todos nos falta, ¿no? Absolutamente a todos nos falta, pero estamos camino a ese llamado. El error es creer que Dios todavía no me llamó a nada. El error es creer que Dios todavía no me convocó a absolutamente nada, sino ver la palabra del Señor y actuar en consecuencia de los llamados que Él ya hizo para nuestras vidas.
Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos llamó a la comunión con Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles, los seleccionó para estar con ellos, para que estén con Él. Hay un llamado muy importante del Señor para cada uno de nosotros, que es de estar con Jesús, de pasar tiempo con Jesús, de poder apartar un momento para estar con el Señor. Sea para conversar, sea para adorarle, sea para estar cerca, pero un tiempo para estar con el Señor. No una reunión solamente para pedirle algo o para exponer un tema determinado, sino para decirle, Señor, vengo a estar con vos. Porque fuimos llamados, es más, invitados a tener el privilegio y el placer de poder estar con Jesucristo, de poder pasar tiempo con Él, ya que Él nos abrió el camino a través de la ruptura del velo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llamó a ser libres. Ahora te hago una pregunta, ¿qué es aquello que te ata o que te detiene? Pregúntate, ¿qué es aquello que te está frenando en esta mañana? Quizás es un pensamiento, quizás es temor, quizás es una herida o un resentimiento o algo que está ahí dando vueltas en tu corazón. ¿Qué es aquello que vos sentís que te frena? ¿Querés avanzar? ¿Querés hacer algo bien o algo para el Señor? Pero sentís como que hay un elástico atrás, ¿no? Que cuando vos avanzás, volvés para atrás. ¿Qué es aquello que te está frenando? Si es un temor, si es dolor, si es odio, si es rencor, si es un pecado. Déjame decirte que aquí tienes un llamado de Dios para tu vida. Dios te llamó a libertad. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuchá la palabra del Señor. Si tenés oídos, oíla, porque esta es una palabra de libertad. Y si hay algo que está atando tu vida en esta mañana, por el poder del Señor Jesús, se rompe y serás verdaderamente libre. Si lo crees, dale la gloria al Señor. Porque es Él el que nos hace a todos, hermanos, verdaderamente libres. Todavía seguimos pensando que el Señor no nos llamó a nada. Efesios 4:4 dice, también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, fuimos invitados a una esperanza. Fuimos invitados a poder abrigar en nuestro corazón una esperanza de eternidad. La palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado grandísimas promesas. Entonces, no puede un hijo de Dios perder la esperanza. No puede en ningún momento de su vida un hijo de Dios rendirse, decirle que está al lado tuyo. Un hijo de Dios no se puede rendir. Quizás esa palabra es para un hermano aquí que ya dice, bueno, bajé los brazos, ya no tengo más esperanza. Un hijo de Dios no se puede rendir, porque fuimos llamados a una misma esperanza. Porque la palabra del Señor es una luz de esperanza para cada una de nuestras vidas. Porque hay circunstancias y hay situaciones que nos ponen en aprietos, claro que sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero la esperanza, ¿de dónde está? Que de todas nos librará el Señor. Así que si estás en una aflicción o en una prueba, la palabra de esperanza para tu vida, de esa también te va a librar el Señor. Amén. Dale la alabanza a Jesús. Fuimos llamados, hermanos, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Fuiste llamado a vivir en paz. Dice la palabra del Señor, a que la paz de Dios gobierne tu corazón. Que la paz de Dios
gobierne. Hace referencia incluso al timón del barco, ¿no? Al capitán de barco que gobierna una nave. Y cuando nosotros buscamos al Señor, cuando buscamos la voluntad de Dios, la paz de Dios gobierna todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te va a dar paz en tu vida? ¿Qué es lo que te va a dar tranquilidad? ¿Que las cosas te salgan bien o que te salgan mal? No, porque a veces las cosas nos pueden salir bien y a veces nos pueden salir mal. Eso no es lo que va a traer paz en nuestras vidas. Lo que va a traer paz en nuestras vidas, lo que va a traer paz en nuestras decisiones, es que en absolutamente todo busquemos la voluntad de Dios. Que en absolutamente todo busquemos honrar a Dios. En todas tus acciones, en todas tus decisiones, en todos tus proyectos, tus planes y las cosas que haces, ponés por prioridad honrar a Dios. Ponés por prioridad buscar la voluntad de Dios. Las cosas después pueden estar de cabeza, pero vos vas a tener paz. Porque sabés que aún en medio de esa tormenta hay en ese barco un Dios poderoso que en cualquier momento va a calmar la tempestad y te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra del Señor nos habla de muchos y muchos más llamados. Podríamos estar todo el día, ¿no? No nos ha llamado el Señor a inmundicia, dice 1 Tesalonicenses 4:7, sino a santificación. Dios nos llamó a santificarnos, a que cada día podamos progresivamente ser limpiados. Porque Dios nos justificó, como siempre decimos en el momento de nuestra salvación. Él nos justificó de forma inmediata, nos declaró justos delante del Padre. Pero en el momento en que aceptaste a Jesús, inmediatamente fuiste justificado, pero comenzó en tu vida el proceso de santificación. ¿Cuántos están en ese proceso? Amén. No sé cómo está, como cuando el celular tiene la barrita, ¿no? Que se está cargando. Si estás en un 20%, en un 30%, hoy Dios te dice, no te preocupes, estás en proceso y en la palabra de Dios dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dale la alabanza al Señor. Amén. Otro pasaje maravilloso dice, 1 de Pedro 3:9. Miren a lo que nos llama el Señor, para que usted tenga paz y tranquilidad. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Fuiste llamado a heredar bendición. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios te llamó, te invitó para que vos puedas participar de las bendiciones de Dios. Entonces, por eso la Biblia a cada uno de nosotros es una luz de esperanza y nos muestra todas aquellas cosas maravillosas que el Señor nos llamó. Apocalipsis 17:14, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dios a cada uno nos convocó. ¿Cuántos están con Cristo? Dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Cristo? Sos llamado, elegido y fiel. Tenés mucho llamado por delante, así que pongámoslos por obra. Dejemos a un lado las dudas y enfoquémonos en todo aquello que el Señor ya nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces las dudas o las incertidumbres sobre lo que no sabemos nos quita el tiempo de enfocarnos en lo que ya sabemos. A veces estamos mucho tiempo pensando en lo que no conocemos, en lo que no sabemos, en las dudas que tenemos. Y Dios querrá esto, y Dios querrá aquello, y Dios querrá lo otro. ¿Qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. ¿Cuántos salen de su casa sin saber a dónde van? Nadie, ¿no? Yo esta mañana salí y dije, bueno, voy a la iglesia, tengo un norte, un objetivo. Pero Dios le dijo a Abraham, deja todo, tu familia, tus parientes, tu casa, tu tierra, tus mascotas, lo que tengas, déjalo. Bueno, ¿y a dónde voy? A donde yo te voy a mostrar. No le dijo qué tierra le iba a dar,
ni qué tamaño tenía, ni cuán lejos quedaba, ni cuánto le iba a costar. No le dijo nada de eso, sino que le dijo, vos haces esto. Y mientras vayas avanzando en obediencia, yo te voy a mostrar el resto. Y eso es a lo que nos llama el Señor justamente. No perdamos el tiempo tratando de buscar que Dios nos dé el mapa completo de todas las cosas, ¿no? Entonces cuando Dios me baje del cielo, ¿no?, un mapa con todo lo que tengo que hacer desde el principio hasta el último día de mi vida, ahí voy a empezar mi llamado. Decirle que está al lado tuyo, eso no va a pasar. Te vas a quedar esperando el mapa toda tu vida. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. No perdamos el tiempo con aquello que ignoramos, sino aprovechemos el tiempo que tenemos con aquello que ya sabemos. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros fue llamado a imitar a Cristo y en eso tenemos mucho por trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos mucho que trabajar en buscar la santidad, en la comunión con Jesús, en buscar esa libertad, en mantener esa paz. Entonces, enfoquémonos en aquello que ya sabemos y a medida que vos te enfocás en lo que Dios ya te dijo, Él te mostrará todo lo que tengas que saber. Dale al Señor el aplauso y la gloria. Amén. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer, no? Con lo que Dios nos dice. ¿Qué actitud vamos a tomar? Cuando Dios nos da una palabra diciendo, bueno, esto es lo que tenés que hacer. ¿Cómo voy a reaccionar ante ese llamado? Siempre damos a un mismo ejemplo. Cuando alguien te llama, ¿qué podés hacer? ¿Puedes atender? ¿Puedes ignorar? ¿Puedes cortar? A veces te llama alguien, ves el nombre del hermano y te haces el que no escuchás el celular, ¿no? Y después esperás para mandarle el mensaje, uy, ¿qué pasó? Sí, es verdad. Pero aquí el Señor nos habla que nos llama, ¿no? Nos está llamando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? Porque el llamado tiene un emisor, pero también tiene un receptor. Y Dios hace su parte, pero nosotros, ¿cómo recogemos el guante, ¿no? Como se dice, ¿cómo podemos reaccionar ante tal llamado? La palabra de Dios nos muestra muchas historias con respecto a hombres y mujeres que han sido llamados por Dios y han reaccionado de distintas maneras. Pero hay dos que quiero compartir simplemente a modo de ejemplo, que son Moisés y Jonás. Éxodo 33:12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, yo quiero hacer lo que a vos te agrada, pero quiero que vengas conmigo. Eso le está diciendo a Moisés. Dios, vos me mandaste a hacer esto, es una tarea difícil. Yo te voy a obedecer, quiero que vengas conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no puedo hacer absolutamente nada, dice Moisés. ¿Y Dios qué le promete? ¿Qué le dijo Dios? Bueno, anda solo y arreglate. ¿No? ¿Dónde está eso? No le dijo eso. Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A todo lo que el Señor nos llama, siempre tenemos que tener bien en claro esto. A todo lo que el Señor te llamó, Él te va a equipar para poder cumplir ese llamado, te va a acompañar y te va a sostener. En todo lo que el Señor te llama, en el momento en que vos decidas poner por obra su palabra, Dios te va a equipar.
te va a dar los dones que vos necesitas. Dios te va a acompañar, porque la presencia de Dios sea contigo y te da descanso y te va a sostener, porque Él es nuestro ayudador. Así que, hermanos, en el momento en que vos te decidís a hacer la voluntad de Dios, a poner por obra aquello que ya sabés que Dios te dijo que tenés que hacer, no te preocupes por cómo se va a realizar, porque Dios te va a equipar, Dios te va a acompañar y Dios te va a sostener. Dale la gloria y la alabanza a Jesús. Amén. Es para el Señor la gloria y es para el Señor la alabanza. Moisés entendió, si tu presencia no va conmigo, no quiero hacer nada, Señor, porque no puedo. Jonás, dice la Biblia en 1 al 3 de Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense la diferencia. ¿Qué dijo Moisés? Yo quiero ir si tu presencia va conmigo. ¿Qué hizo Jonás? Yo me quiero ir lejos de la presencia del Señor. Lo que no entendió Jonás es lo que había dicho David en los Salmos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allí estás tú. Si descendiera a lo más profundo, allí estás tú. No podemos escapar de la presencia del Señor. Y si Dios hoy te llamó a algo y vos decís, o te llamó a tomar una decisión, quizás lo que Dios te llama es tomar una decisión. Y vos decís, no, la verdad, esto es demasiado para mí. Me voy a otra iglesia. En esa otra iglesia Dios te va a confrontar con lo mismo. Pero me voy de vacaciones y me voy a cualquier lugar donde nadie me pueda decir nada. En ese lugar recóndito, de alguna manera Dios te va a volver a confrontar con lo mismo, porque no podemos oír de su presencia. Jonás quiso alejarse de la presencia de Dios y terminó dentro del pez, pero aún de ahí el Señor lo sacó y lo volvió a llamar. Y nosotros, cada uno tenemos que entender esto, que es lo que dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No importa cuántas veces le hayas puesto excusas al Señor, cuántas veces le hayas dicho que no, o cuántas veces quisiste huir como Jonás. Una y otra vez el Señor te sigue llamando y te seguirá llamando hasta que decidas obedecer. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por las grandes y numerosas oportunidades que Él da para cada una de nuestras vidas? Entonces el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos frena para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es ese enemigo tan terrible que no te permite avanzar? A veces nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿no? Y después le echamos la culpa al diablo. Pero a veces somos nosotros nuestro peor enemigo. ¿Qué es aquello que te está frenando en lo que Dios ya te dio a conocer? En aquello que Dios ya te llamó, como hemos leído, como Dios ya habló a tu corazón. ¿Qué te frena? ¿Qué te impide para hacer la voluntad de Dios? Como dijo el etíope, ¿no? A Felipe, che, pero acá hay agua, ¿qué impide que me bautice? Nada. Bueno, ¿qué impide que puedas servir al Señor, poner por obra el llamado de Dios? Porque en cada uno de estos pasajes que hemos leído hay millones de formas de poder ejecutarlo. Y podemos estar toda la vida cumpliendo estos llamados. ¿O estamos esperando todavía que se revele el recontragran misterio celestial sobre lo que tengo que hacer? La Biblia dice, Dios ya te ha declarado lo que es bueno. Ya te lo dijo. Y a medida que vos vas poniendo por obra aquellas cosas buenas que ya sabes, en ese andar, en ese caminar, Dios te va abriendo puertas, Dios te va encauzando,
Dios te va mostrando otras cosas. Pero decir esto que está al lado tuyo, si te quedas quieto, si no haces nada, Dios no te va a mostrar nada. Si nosotros nos quedamos sin obedecer, sin dar el primer paso, no nos va a mostrar el Señor los otros pasos que tenemos que dar, porque nos va a decir, primero, avanzar el primer nivel, ¿no? Pasar el primer nivel y después te voy a mostrar lo que viene. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos esta palabra y pensemos, a ver, ¿qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está frenando? ¿Qué te obstruye? Absolutamente nada. Colosenses 2 del 13 al 15, por si a alguno le queda alguna duda, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es el freno que está hoy deteniendo tu vida? La palabra del Señor nos dice claramente, Él, en primer lugar, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La ocupación del diablo, ¿a qué se dedica el diablo? Bueno, la Biblia nos dice que él está siempre acusándonos. Él está para eso, no es un acusador. Y siempre va a querer acusarnos, ¿no? Delante del Padre, de todas aquellas cosas malas que nosotros hicimos. Es un buchón, ¿no? El diablo. Siempre está acusándonos. Me imagino que el diablo se hizo una lista con todos tus pecados, ¿no? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Pero dice la Biblia que justamente, ¿qué hizo Jesús con esa acta de decretos? Con todos esos pecados que justamente nosotros merecíamos castigo, porque es así. Dice la Biblia que Jesús en la cruz la anuló. La anuló, ¿no? Entonces, esa lista de acusaciones que Cristo la anuló en la cruz, ¿cuál es el trabajo del diablo? El diablo te quiere hacer creer que Jesús no la anuló. Te quiere hacer creer que esa lista vale todavía. Entonces te dice mentiras y te dice, vos no te merecés ser un hijo de Dios. Vos no merecés servir a Dios. A vos Dios no te va a llamar a nada porque vos no sos nada. Vos no sos como tal o como cual o como aquel. Por lo tanto, estás a un lado. Vos no te merecés esto, no te merecés aquello. O vos te merecés lo que te está pasando por todas las cosas malas que hiciste. El diablo va a querer engranarte la mente con todas esas acusaciones. Que esto, que el otro, que merecés, que no lo merecés. ¿Sabes lo que le tenés que decir a tu enemigo? Mirá, diablo, yo no merezco absolutamente nada. Como merecer, merezco la condenación. Pero la sangre de Cristo anuló todas las acusaciones en mi contra. Así que más vale que te calles, que te vayas y que el Señor te reprenda. Porque hoy, en el nombre de Jesús, yo soy justificado, soy santo y no hay nada ni nadie que me pueda acusar. Dale la gloria al Señor. Amén. Dice que el Señor anuló el acta, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Si había algún obstáculo que te impida hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice que Jesús lo quitó de en medio. Entonces Dios anuló las acusaciones en tu contra. Dios quitó del medio los obstáculos. Por lo tanto, si vos te estás chocando con un obstáculo, ese obstáculo es una ilusión. Porque en la cruz
Dios removió todos los obstáculos para que vos puedas hacer su voluntad. Quizás esa ilusión es tan fuerte que vos decís, pero no puedo pasar. Avanzá por fe, porque verdaderamente Dios quitó todos los obstáculos que te impiden hacer la voluntad del Señor. Dios los removió. Dios te quita el obstáculo, pero ¿qué dice la palabra? Acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe. O acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, también dice, palabras de Hebreos. Pero ¿cuál es la primera palabra de esto? Acerquémonos. Dios removió el obstáculo, pero nosotros nos tenemos que acercar. Dios te mueve los obstáculos, pero vos tenés que avanzar. Vos tenés que dar los pasos de fe. Vos tenés que dar los pasos de obediencia, porque Dios ya te despejó el camino en la cruz. Entonces no hay nada ni nadie que te pueda detener, pero vos tenés que avanzar. Pero vos tenés que caminar por fe. Dios te va a permitir caminar sobre las aguas, pero vos te tenés que animar a bajar del barco, como hizo Pedro. Por eso Dios anuló las acusaciones, nos quitó los obstáculos por el cual ahora nosotros podemos avanzar por el camino de su voluntad. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre todos los potestades y principados, los exhibió públicamente en la cruz. Era una costumbre de guerra, ¿no? En los tiempos antiguos, cuando un ejército vencía a otro, venía de alguna manera exhibiendo públicamente a sus enemigos derrotados. Entonces los ponían quizás en carros o los llevaban en caballos como exhibiendo. Miren cómo quedaron nuestros enemigos, los derrotamos. Y la cruz es justamente la manifestación pública del triunfo de Cristo sobre todas nuestras maldades, sobre todas nuestras dificultades y sobre todos los obstáculos. Porque cuando la Biblia dice que los exhibió públicamente, es para que nosotros podamos ver y visualizar ese recordatorio de nuestra victoria. Entonces, cuando el enemigo te quiera engañar de que vos no podés avanzar en ningún llamado de Dios, mira la cruz. Porque la cruz es la prueba de tu victoria. Porque la cruz es lo que prueba que vos ya fuiste justificado. Porque la cruz lo que prueba es que Jesús ya venció a todos tus enemigos. Porque como dice la palabra de Dios, Él triunfó sobre los principados y todas las potestades. Cosas que nosotros no podíamos vencer, ni que podíamos cada uno de nosotros derrotar. Pero Cristo los venció por nosotros. Entonces, como dice su palabra, nosotros también con Él venceremos. Y somos hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tenés temor, si tenés dolor, si tenés odio, si tenés obstáculos, si tenés dificultades, mira la cruz, porque la cruz es la prueba de tu victoria. Dale la honra y la alabanza al Señor. La cruz es la prueba de tu victoria. La cruz es la prueba de que Dios te puede santificar. La cruz es la prueba de que Dios te puede perdonar. La cruz es la prueba de que Dios te puede sanar. ¿Por qué? Porque esa cruz está vacía. Porque Jesús no se quedó crucificado. Que la cruz esté vacía significa que Él venció al enemigo más grande que cada uno de nosotros podíamos tener, a la misma muerte. Si esa cruz está vacía es porque Jesús se levantó de entre los muertos y como Jesús venció, nosotros también con Él venceremos. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Amén. Gloria a Dios. Irrevocables son los dones, irrevocable es el llamamiento. A cada uno de nosotros el Señor nos llamó para cosas buenas. Nos invitó y nos convocó para heredar cosas buenas y para hacer cosas buenas. Pero en esta mañana Dios nos pregunta a cada uno de nosotros si estamos atendiendo a ese llamado, si nos estamos enfocando en esas cosas de arriba o estamos detenidos, perdiendo el tiempo en aquello que ignoramos, luchando con obstáculos que el Señor ya venció en la cruz. Aferrate a la palabra del Señor, tomá las promesas de Dios con fe y vas a ver cómo el Señor las va a hacer realidad
en tu vida. Porque la palabra de Dios es poderosa. Si Dios dice que te bendice, Él te bendice. Si Dios dice que Él te sana, Él te sana. Nunca nos vamos a cansar de decir esto. Para Dios no hay diferencia entre el decir y el hacer. Para el hombre sí, porque a veces habla y no cumple. Pero para Dios no es así. No hay diferencia. Para Dios es lo mismo decir que hacer. Por eso, desde la creación misma del universo, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios tiene un efecto en la realidad. Entonces, si Dios dice que te sana, Él te sana. Y si Dios dice que te restaura, Él te restaura. Y si Dios dice que te da una nueva oportunidad, Él te da una nueva oportunidad. Por lo tanto, todo lo que Dios diga en su palabra, como dice la palabra en Corintios, a ello, en el nombre de Jesús, tenemos que decir sí y amén. A todas las promesas de Dios, simplemente resta decir algo, sí y amén. Creerlas por fe, porque sabemos que Dios las va a cumplir. Dale la alabanza y la gloria al Señor. Amén. Él se merece la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Te invito a que cierres tus ojos y empieces a pensar a qué te llamó el Señor. Aquí hay personas en diferentes situaciones. Hay personas que quizás vienen por primera vez. Hay personas que nos visitan. Hay personas que quizás vienen de hace años en la iglesia. Hay personas que están sirviendo al Señor hace mucho tiempo. Lo importante es que todos fuimos llamados por Dios. Que todos fuimos convocados por Dios en esta mañana. Hay personas que tienen muy claro a todas las cosas que el Señor los llamó. Hay otras que todavía no saben algunas cosas. Pero Señor, hoy nosotros venimos a ti para decirte que en lo que tú ya nos has declarado, en todo aquello que tú ya nos has mostrado en tu palabra, en eso nos queremos enfocar. Así como Abraham, que obedeció sin siquiera saber a dónde iba, pero a medida que él daba pasos de obediencia y de fe, tú le ibas mostrando, tú le ibas abriendo puertas, tú lo ibas guiando y respaldando, porque tú ibas con Él. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender en esta mañana que tú eres, Señor amado, el que nos llama, pero también eres el que nos equipa, también eres el que nos acompaña y también eres el que nos sostiene. Por lo tanto, cada uno de nosotros que decida obedecerte tiene la seguridad de que tú no nos vas a dejar, de que tu presencia irá con nosotros y nos darás descanso. Y Señor, queremos poder tomar esta palabra y responder y entender que fuimos llamados a cosas buenas, Señor. A muchas cosas buenas. Algunas cosas a las cuales tú nos has invitado por pura gracia. Y otras a las cuales tú nos has convocado para realizar, para hacer, para ejecutar en tu nombre. Te pido, Señor, que hoy podamos mirar en nuestro interior y ver, Señor, de todos los llamados que tú nos estás haciendo, cómo los estamos poniendo por obra, cuánto interés estamos poniendo en lo que tú ya nos dijiste. Y no queremos perder el tiempo en lo que no sabemos, sino enfocarnos en lo que ya nos dijiste, porque sabemos, Señor amado, que en una vida de obediencia tú nos mostrarás todo lo que necesitamos ver. Tú no nos dejarás, tú nos acompañarás. Tú siempre nos sostendrás, Señor. Por eso lo que queremos es hacer tu voluntad, obedecer a tu llamado y vivir una vida de obediencia y de adoración a ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que al ver nuestra forma de vivir, el Padre será honrado. Y eso es lo que nosotros queremos, Señor. Porque cuando hay hijos e hijas de Dios que obedecen tu llamado, son vidas que honran tu nombre. Señor, a veces creemos que todo tiene que ser espectacular, cuando a veces en cosas sencillas estamos obedeciendo a tu llamado. Señor, si aquí hay padres que están educando a sus hijos en la palabra de Dios, ellos están cumpliendo un llamado importante. Si acá hay varones y mujeres que están aplicando el perdón
están aprendiendo a ser como Jesús, están cumpliendo un llamado importante. Si acá hay personas que le están diciendo no a la tentación, están cumpliendo un llamado de Dios y es sumamente importante. Por eso, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver y entender a todo a lo que tú nos has llamado y poder ponerlo por obra y hacer tu voluntad. Mientras adoramos al Señor, decirle que querés hacer su voluntad. Tómate un tiempo de oración y decirle a Jesús que querés enfocarte en todo en lo que Él ya te ha llamado. Para la gloria de su nombre. Amén.